Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Margarita Servio, soy encargada de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de General Pico y en nombre de la municipalidad quiero darle la bienvenida y agradecerle especialmente a Nicolás que nos acompaña en esta charla con María Bruni, quien va a hablar ahora. Estamos trabajando en esto de que la gente le pierda un poco el miedo a las arañas, las valore un poco más y las conozca antes de pisarlas. Así que nos parece interesante que tantos se hayan convocado en escuchar y entrar en este mundo de las arañas. Les cuento que nuestro disertante va a ser Nicolás Peralta Sen. Nicolás es estudiante de biología, fue pasante voluntario en el Museo de Historia Natural de la provincia y un apasionado de las arañas. Y más que nada escucharlo a él es un placer y queríamos que ustedes los puedan escuchar y conocer un poquito más de este mundo tan fascinante. Tenemos una audiencia bastante variada. Eh, el más chiquitito de todos es Nico Cañada. Hola Nico, ¿ahí nos ves? Bueno, Nico tiene muy pero muy poquitos años, no llega a 10, así que es nuestro participante más chiquitito. Y bueno, ahora María Bruni, de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, les va a contar un poquito sobre un proyecto de extensión universitaria en el que estamos trabajando. María, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, voy a ser breve. Estamos trabajando en un proyecto que es la creación de un centro de interpretación de flora y fauna para la Reserva Natural Urbana, que es Delfín Pérez, que es la laguna nuestra. Y la idea un poco es lo que decís vos, Marga, de poder conocer todo lo que tenemos y no destruirlo o no matarlo en este caso, las arañas, que hay mucha gente que le tiene miedo, sobre todo la gente más grande, ¿sí? El proyecto se enmarca y me encanta ver todas las instituciones que participan, ¿sí? Es un trabajo multidisciplinario, donde trabajamos, bueno, la universidad, la municipalidad, el Instituto de Bellas Artes, el museo. Es un trabajo colaborativo y eso es lo que más me gusta, de los cuales también en las instituciones participan muchísimo los estudiantes, que ellos son los que llevan adelante el trabajo. Así que a mí me enorgullece enormemente tenerlo a Nico, que siempre decimos es un referente para nosotros. Cualquier duda que tenemos lo llamamos, hablamos con él, digamos, y eso es lo lindo, que trabajamos todos en conjunto y vamos todos para el mismo lado. Nada, espero que este proyecto ya se están viendo los frutos, invitarlos a que vayan a dar un paseo por la laguna, que hay algunos carteles, bueno, y hoy van a tener un poco más de información con alguien que es súper, súper crack. Así que bueno, gracias Nico. No, gracias a ustedes. Bueno, les cuento que la charla está programada para alrededor de 40 minutos y después vamos a tener 20 minutos para poder consultarle a Nico todo lo que querramos. En el medio nos pueden ir escribiendo, que tanto Nico como yo lo vamos a ir leyendo. Los que les pedimos, por favor, si pueden mutear los micrófonos. Y bueno, Nico, mucha suerte. Te Bueno, dejamos. gracias. Bueno, como ya dijeron, vamos a hablar un poquito de las arañas. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son las arañas y de algunos aspectos que son llamativos de ellas. Primero vamos a arrancar definiendo qué es una araña. Primero que nada, decimos, dentro de los artrópodos, ¿una araña es un insecto? No, grave equivocación, siempre tenemos ese concepto y es muy, muy erróneo, de hecho no están muy emparentados siquiera. Tenemos, en el caso de los insectos, que están divididos en tres regiones, la cabeza, el tórax y el abdomen, tienen 6 patas, antenas y casi siempre tienen alas. En el caso de los arácnidos, que es el grupo al cual pertenecen las arañas, podemos ver que contamos con 8 patas y el cuerpo está dividido en 2 segmentos, el prosoma y opistosoma. También se le llama cefalotórax y abdomen. Y bueno, los quelíceros y además 2 apéndices llamados pedipalpos. Bueno,
La clase Aránida está compuesta por 11 órdenes. Bueno, acá los vemos, son bichos tremendos, y bueno, todas las morfologías que tienen son increíbles. En la Pampa tenemos 6 de esos órdenes. Tenemos solífugos, tenemos opiliones, tenemos pseudoescorpiones, escorpiones y garrapatas, que vendría a ser ácaro. Y bueno, nosotros en esta charla vamos a hablar de las arañas. A las arañas las diferenciamos del resto de los arácnidos por la composición de sus quelíceros, principalmente. Desde un punto de vista taxonómico, es única la configuración queliceral de estos bichos. Tenemos que el quelícero está dividido en 2 secciones, la uña y la base, y además tiene una glándula secretora de veneno. Entonces, de esta forma, la araña puede picar al bicho y inyectar veneno para parecerlo. Además, también las arañas poseen hileras mucho más especializadas que las que puede llegar a ver en algún otro orden de arácnidos, que son estructuras que utilizan para la deposición de la cera. Bueno, el orden aranal está dividido en 2 grandes grupos. Tenemos las mesoteles, que son arañas súper ancestrales. Vemos que hay muy pocas especies. Pongo unas fotos porque son bichos que están en Extremo Oriente. Y bueno, para que vean qué raros que son, un poco, fíjense qué hábitos que tienen, ¿no? Una cueva ahí, unos radios para localizar los bichos que pasen. Y bueno, se puede ver incluso que tienen vestigios de metamerización en su abdomen. Que bueno, habla de bichos de verdad muy, muy antiguos, ¿no? Y después tenemos los ospistoteles, que son el resto de las arañas. Y este mismo se divide en 2 infraórdenes, megalomorfas y alanomorfas. Estos 2 se separan por la posición, principalmente por la posición de sus quelíceros. Como pueden ver en las megalomorfas, los quelíceros están de forma paralela y hacia abajo, una posición que se denomina ortognata, y en las alanomorfas, que son la gran mayoría de las arañas que podemos ver, la posición es como más convexa, ¿no? Así, como una pinza. Eso se llama la vidognata. Y bueno, acá tenemos la gran mayoría de las arañas. Bueno, una característica, perdón, me olvidé decir que las mesoteles se separan de las ospistoteles porque estas presentan 8 hileras. ¿Recuerdan las hileras que mencioné antes? Bueno, estas tienen 8, 2 son vestigiales, pero bueno, se cuentan porque al parecer cumplen alguna función en la posición de seda. Y bueno, en el caso de las ospistoteles tenemos 6 hileras, se ven acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, una característica exclusiva de las arañas es, bueno, justamente las hileras, la especialización que tienen. Acá podemos ver en este gráfico que robé como gran parte de las imágenes que están acá, pero que no me mate nadie, las glándulas que poseen, que están conectadas a las hileras, son muy, muy específicas. Cada una produce una tela distinta que le va a servir a la araña para distintas funciones. Por ejemplo, para hacer una tela de espiral, una estructural, tenemos unas que producen un cemento, una tela distinta para la cobertura de saco del ovisaco, otra que va a ser más blandita para el interior del ovisaco. Bueno, una cosa increíble. La araña lo que hace básicamente es, con su último par de patas, pega un tirón de la secreción de las glándulas, y ese tirón mecánico y en contacto con el aire hace que la sustancia segregada por las glándulas se solidifique y bueno, termine en la seda. Incluso hay sedas que poseen pegamento. Tienen una glándula adicional a la que ya produce la propia seda, que a medida que va saliendo la va revistiendo de una especie de pegamento. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de la diversidad que hay en el orden, ¿no? Porque es el orden más diverso de todos los arácnidos. Están en todo el mundo, bueno, excepto en la Antártida, como una gran parte de los artrópodos. Son muy diversas, tenemos hasta el día de hoy más de 49.000 especies descritas. Y bueno, hay una gran variedad de tamaño, hábitos y aspectos, ¿no? Acá podemos ver en este lado una Telafosa blondi, que es una araña pollito que puede llegar a medir más de 20 centímetros, 20 y pico centímetros, contando las patas. Con este lado, a modo de ejemplo, pongo una arañita completamente distinta, sin embargo del mismo orden, y al lado le pongo el macho, que es este que está acá a la derecha, para que vean el dimorfismo sexual que también ocurre
en las arañas, ¿no? Porque lo que sucede es que el dimorfismo sexual lo que es básicamente es una gran diferencia entre la hembra y el macho, ¿no? Entonces, esto que vemos acá sucede en la gran mayoría de las arañas, es decir, en los grupos de arañas más diversos, esto es muy común, y eso, bueno, complica toda la cuestión taxonómica dentro de ellas, muchas veces, y a veces también la puede simplificar. Pero bueno, además también en estructuras, fíjense, la hembra con todos estos tubérculos y de esta forma, y el macho ahí muy, ¿cómo decirlo?, aburrido. Bueno, una de las herramientas principales cuando uno se adentra en el mundo de las arañas para la identificación, para la taxonomía, es la deposición ocular de las mismas. La deposición ocular puede dar indicios de qué familia es la que estamos viendo. Obviamente estas características por lo general se ven siempre en lupa, ¿no? A simple vista es muy difícil de poder observar. Pero bueno, las arañas en general pueden tienen 8 ojos y pueden tener menos, hasta incluso no tener ojos, en el caso de las que viven en cuevas. Y ahora quiero hablar un poquito voy a hablar muy brevemente de lo que es la reproducción, de cómo funciona la reproducción, para dar pie a hablar de las estructuras que intervienen en la reproducción, las cuales son de gran valor taxonómico. Una cuestión muy importante para resolver ese problema de diversidad que hay, ¿no? Problema, por decirlo de una forma de trabajo, ¿no?, que hay que hacer para identificar a los bichos. Pero bueno, básicamente la reproducción de las arañas es muy compleja, hay muchos libros escritos, hay muchísima información, involucra interacciones químicas, mecánicas y visuales, como vemos acá, con este salticio, para el cortejo del macho hacia la hembra. Acá vemos otro ejemplo de vuelta, ¿no?, del dimorfismo sexual que existe. Esta es la familia Araneide, que es donde más marcado está ese dimorfismo sexual. Este es un bicho de Oriente, Erenia. Y bueno, seguimos hablando de la reproducción y vamos a hablar de las estructuras que intervienen, ¿no? En el caso de los machos, en los palpos, ¿se acuerdan los pedipalpos, esos apéndices que están luego de los quelíceros? Lo que sucede es que antes de llegar a la adultez, se ensanchan. El último tarso se ensancha, y después de una muda más, se desarrolla esto que vemos acá, que se llama bulbo copulatorio. El bulbo copulatorio puede ser muy sencillo, como este que vemos acá, o puede ir siendo un poco más complejo hasta estas cosas que son descriptibles a veces. Tenés que trabajar bastante para describir una cosa así, ¿no? Imagínense. Y cómo funciona, menos todavía. Pero bueno, está constituido principalmente por esto. Lo que más valor taxonómico tiene dentro del bulbo, digamos, es esta uña que tienen, esta terminación que se llama émbolo, que es lo primero que va a ingresar en el aparato reproductor femenino. Bueno, luego hay una serie de conductos y membranas que ayudan a la deposición del esperma. Pero lo más interesante es que el macho no produce el esperma en los bulbos, sino que lo produce desde un punto en el abdomen, y lo deposita sobre una tela que se llama tela espermática. Una vez depositado ahí, el macho se da vuelta y succiona el esperma, la gotita de esperma, con el bulbo. Entonces de esa manera ya está listo para ir a buscar a la hembra y reproducirse. En el caso de las hembras, tenemos para la gran mayoría de las arañas una placa que se llama epigino, que es donde se encuentran las estructuras reproductoras femeninas. Tenemos unos agujeros donde se inserta el émbolo, y luego tenemos, así de forma burda, no lo explico, las espermatecas, que es donde se va a depositar, donde se va a reservar el esperma. Perdón. En el caso de las megalomorfas, si se acuerdan quiénes eran dentro de las arañas, la placa del epigino no existe. Las estructuras están dentro del abdomen, en el interior del abdomen, a la altura del surco epigástrico, más o menos por acá, pero no se ve esta estructura. Y bueno, estas estructuras son complementarias, por eso tienen tanto valor taxonómico. Es decir, cada especie tiene una configuración del bulbo y el epigino que es única, y una complementa a la otra. Por eso de ahí se estudia tanto y se describe. Es decir, yo encuentro un bicho que por fuera no puedo saber lo que es, entonces lo meto en la lupa
y puedo ver las estructuras que lo van a separar como especie. Y bueno, sintetizando un poco la cuestión reproductiva, el macho, una vez realizado el cortejo, se posiciona de forma para no ser comido por la hembra. Para eso tienen estructura en los primeros par de patas para enganchar los quelíceros por lo general. Y bueno, una vez colocado de esa forma, el macho inserta el émbolo, que era la punta del bulbo copulatorio, y a partir de ahí, bueno, en este caso podemos ver una membrana súper expandida, que bueno, eso ocurre en los bulbos más desarrollados, más complejos. Y bueno, esto lo que hace es generar una presión que termina por inyectar el esperma dentro de las espermatecas de la hembra. Luego la hembra puede decidir cuándo usar ese esperma. Tienen unas estructuras donde lo guardan, y bueno, si las condiciones son adecuadas, la hembra lo fertiliza. Fertiliza los ositos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la diversidad que hay en Argentina, porque como ya dijimos, la diversidad es enorme, e incluso en Argentina también, obviamente, es muy grande, y miren, por ejemplo, 1626 especies, y seguramente hay muchas más. Todo el tiempo se están describiendo especies nuevas en el mundo e incluso en Argentina. Entonces voy a hablar un poco de esa diversidad, pero enfocándome en las arañas que podemos encontrar siempre en nuestra casa. Porque imagínense, 74 familias, y bueno, de las que podemos encontrar en nuestra casa serán 10, 11, que ahora lo vamos a ver. Bueno, yo creo que la araña más común que va a haber hoy en día, por lo menos en La Pampa, es esta, Cuculcania invernalis, araña de los timbres. Que bueno, siempre suele estar en grietas en la pared, en medidores de gas, y bueno, todo lo que es externo, incluso adentro también. Yo en casa tengo varias. Tienen hacen esta tela bastante, ¿cómo decirlo?, poco prolija, y por lo general la hacen como un embudo alrededor del refugio que tienen, y bueno, de ahí quedan y a la espera de los bichos. Y acá también ocurre el caso del dimorfismo sexual. Acá vemos el macho, que es diferente que es de la hembra, incluso distinto color y todo, y además, una vez que llega a la adultez, nunca lo vas a ver en una tela, a no ser que esté cortejando otra hembra. En cambio, las hembras se la pasan toda la vida en la tela. Cambiarán de lugar según si el refugio le queda chico, o por ahí se van a tomar agua en algún momento, pero vuelven siempre. Y bueno, este bicho van a ver más adelante que genera muchos problemas, el macho de esta especie, porque se lo confunde siempre con una especie peligrosa que son las que vamos a tratar un poquito más adelante en la charla. Bueno, otra de las arañas que encontramos siempre en nuestra casa, adentro, pero principalmente en los jardines, y en patios y los alrededores, son las arañas lobo, familia Lycosidae. Son muy diversas, son muy complejas taxonómicamente, es decir, no sabemos bien cuál es la diversidad, no sabemos a qué especie, dónde están ubicadas las especies en los grupos, es complicado, pero bueno, por suerte tenemos un especialista en Argentina que hace mucho está trabajando para dentro de poco sacar un gran trabajo que nos ilumine un poco con respecto a estos bichos. Pero bueno, lo interesante que tienen es, bueno, son cazadoras activas, viven en cuevas, por lo general en los patios, y algo interesante que llevan la oteca, es decir, el saco donde tienen los huevos, atados al abdomen. Los llevan de esta forma hasta que eclosionan. Los huevos eclosionan y las crías se suben al abdomen de la hembra. La hembra, luego de este gasto energético, muere. Entonces lo que hace es vagar, digamos, con todas las crías arriba, y bueno, ir dispersándolos un poco. Esta familia se caracteriza muy bien por su disposición ocular, en 4-2-2, como vemos acá. Bueno, otra araña, creo que también, que quizá más conocida incluso que la primera que mencionamos, que son las arañas patonas, de la familia Folci. Tenemos Folcus phalangioides, que es una araña como polita, la podemos encontrar en todo el mundo, y se adapta muy bien a vivir dentro de casas, de galpones. Y después tenemos una que es un poco más autóctona, digamos, si se puede decir eso, es Holocnemus pluquei, que es una especie que ha tenido una distribución más norte del país, pero va bajando cada vez más. Son de tamaño más o menos parecido, pero bueno, una tiene unas ornamentaciones en el abdomen y un poco también en las patas que hacen fácil su diferenciación una vez que se las aprende. Obviamente, todas estas arañas que estoy... Sí. Ahí tenés una pregunta, dice que si mal no recuerda, hay una especie de araña lobo endémica de acá, Lycosa sí, seguro. pampeana. Sí, hay muchas. De acá de La Pampa, sí, tenemos Lycosa pampeana. No sé si es endémica, que vive solo acá, yo creo que se describió acá, pero tiene una distribución un poco más amplia, incluso creo que está en otras provincias aledañas.
posiblemente el ejemplar tipo, es decir, el primer bicho que se encontró y se describió, ha sido encontrado en La Pampa. Preguntas Sí, con las dos. No puedo interrumpir. Te quiero decir a vos que también la araña negra estuvo en el desierto. También. sí, 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 es posible, es posible. La araña negra no conocemos bien exactamente cuándo llegó a Argentina, pero se supone que es del norte de América, en algún lugar desértico, y bueno, desde que se empezó a trabajar con las arañas, el bicho este ya estaba acá. ¿Sí? Bueno, espero que... Sí. Bueno, gracias Nicolás por tu aporte. Bueno, seguimos. Otra especie muy común en los jardines, tenemos los disdéridos. Básicamente la disdéride, te voy a decir, porque es la única especie de esta familia que tenemos acá en Argentina. Una Y además, pregunta. ¿Puedo sí, interrumpir otra vez? sí, no hay problema, Esta Nicolás. araña tiene como un huevo acá. No te estoy viendo, a ver, decime dónde, no sé a qué estructura te referís. Acá. No te puedo ver, Nicolás, así que no sé qué me estarías señalando. No, él no te ve, Nico. Después. Pero bueno, después podemos conectar y podemos hablar bien y seguimos hablando de las cuestiones que te generen dudas. Bueno, como les comentaba, esta es una especie cosmopolita también, que como característica principal es que se alimenta solamente de, bueno, no solamente, pero es como su dieta principal son los bichos bolitas, y por eso también el hecho de que estén en todos lados, ¿no? Porque los bichos bolitas también están en todos lados. Tienen estos quelíceros así tan prominentes que, bueno, les ayudan a capturar los bichos bolitas, que son súper cascarudos. Bueno, seguimos con las... Esto no les mencioné, tienen 6 ojos. Esto es otra característica bastante interesante. Seguimos con las egestrides, que también tienen 6 ojos y están emparentadas con las liderias. Señor, Sí, Después le pregunto. te quiero decir una cosa. bueno, decime. Esta araña tiene como ojos verdes. Esta araña, lo que vos ves verde son los quelíceros. Es la parte basal de los quelíceros. Tiene un color iridescente, bueno, cuando le da la luz se pone verde. Gracias. No, de nada, Nico. Bueno, estas arañas lo que hacen es un refugio en forma de embudo, que termina con unos pequeños hilos de seda que alrededor de donde se forma, por los cuales cuando pasan las presas, se le envían señales a la araña adentro, y esta, bueno, sale a una velocidad tremenda y los captura. Estas son las ariadnas, acá tenemos especies autóctonas de ariadna, y esta Segestra florentira es una especie introducida, que también se ha introducido en muchos otros países, creo que proviene de Europa. Este es un macho. Y bueno, seguimos con las arañas comunes. Recuerden que todas estas arañas que les estoy mostrando son inofensivas, no representan peligro para la gente. Esta es Metaltela simone, también una especie introducida de la familia Decidae, también muy, muy común en los patios. Se encuentran bajo piedras, escombros, troncos, hacen una tela bastante parecida a la que hacen las cucucañas, si se acuerdan, pero siempre las vamos a encontrar por lo general en el suelo. Y sí, también se meten dentro de las casas, por ahí cuando llueve o algo por el estilo, hay alguna perturbación, los bichos se mueven y terminan dentro de nuestras casas. Bueno, esta araña por ahí no es tan común, pero bueno, la he visto varias veces ya y creo que conozco gente que también, y bueno, se me dio porque además es interesante ponerla. Son las arañas escupidoras de familia Citoides. Estas también tienen 6 ojos. Estas están emparentadas con una araña que es peligrosa, que a la escuela vamos a ver. Están más o menos cerca, digamos, una de la otra en parentesco. Pero bueno, esta para nada es peligrosa, y la forma que tiene de cazar es escupe, digamos, una sustancia pegajosa a través de los quelíceros para inmovilizar a las presas. Esta araña también estuvo involucrada en algunas publicaciones que estuvieron dando vuelta en un momento de que esta era la depredadora exclusiva de una especie peligrosa que es la araña de rincón, que ya la vamos a ver. Pero bueno, eso es mentira, estos bichos son generalistas, van a comer todo lo que encuentren.
Y bueno, sí, se encuentra una araña de rincón en una casa, se la van a comer, pero no quiere decir que vayan a buscar específicamente esa especie. Bueno, un grupo de arañas muy diverso y muy, muy bonito, como vemos todas las formas que pueden tener, son los tomícidos, las arañas cangrejo, que se llaman así por la exposición esta lateral que tienen, que hace recordar a un cangrejo. Siempre las podemos encontrar en las plantas, en las flores, donde emboscan a los bichos que anden ahí, ¿no? Polinizando, lo que sea, y te vas a encontrar con una de estas. Luego tenemos las saltícidas, que es la familia más diversa de todas. Tenemos más de 6.000 especies. Y esta especie de acá, Menemerus emilibatus y Megaphrya sutrix, son las especies que vamos a encontrar siempre en nuestras casas, en nuestros patios, en los paredones, y cualquier lugar donde se puedan subir y cazar ahí. Son diurnas, y bueno, también se las conoce como atrapamoscas, y bueno, saltarinas principalmente. Y bueno, imagínense, 6.000 especies, la diversidad que hay de morfología y formas de vivir que tienen, ¿no? Por ejemplo, esta bicha que imita a las hormigas, pasa inadvertida entre las hormigas, o mejor dicho, hace que los depredadores no la vean como algo apetecible. Bueno, tenemos esta, que es una especie que en Argentina, o por lo menos el género está en Argentina, en Misiones, que miren cómo es transparente, casi translúcida, verde, se camufla muy bien entre las hojas. Luego tenemos estas, también súper llamativas, que tienen este cortejo tan complejo y bonito, que son las arañas pavo real, que le dicen, de género Maratus, están en Australia. Y bueno, hay un montonazo de especies de estos bichos, y imagínense, esto que vemos acá es muy variable, tienen muchísimos colores, e incluso también no siempre son circulares estas estructuras. Bueno, seguimos con otra familia también muy diversa, que está tercera en diversidad dentro de todas las familias de arañas, son los araneidos. Estas arañas se caracterizan principalmente porque tejen telas auriculares, la gran mayoría de ellas, otras no, pero en el caso de que veamos que no construyen una tela así y tengamos la posibilidad de ver a detalle un bicho de estos, vamos a ver que tienen también una distribución ocular muy, muy marcada de la familia. Es decir, si vemos, podemos encontrar especies que no hagan telas auriculares como las que vemos acá, pero sí vamos a ver después, dentro de cómo están configurados sus ojos, que pertenecen a esa familia. Y bueno, además usan la tela de otra forma, más especializada quizá, o más única para atrapar presas específicas, digamos. Luego tenemos los esparácidos, los arañones de monte. Tenemos el arañón de monte Polybetes pitagórico, esta araña que seguramente muchos conocen, de aspecto temible, con mal temperamento, que la podemos encontrar en zonas también rurales, periurbanas incluso, siempre en troncos, en galpones viejos, en esos lugares. Incluso a veces, bueno, también se meten en casas. Imagínate, estás en tu casa y te aparece un bicho de esto. Por lo general, o sea, yo voy a estar contento, pero la gran mayoría, bueno, no me imagino lo que les puede llegar a producir. De miedo, ¿no? Y bueno, tenemos Obecovidae, esta familia de arañas muy pequeñas, de la cual nada más hay una especie en Argentina, y esta especie incluso también es cosmopolita. Es originaria del oriente, de una zona desértica. Y bueno, siempre están las casas dentro y fuera de las paredes, podemos ver, son muy chiquitas y suelen crear como unas tienditas de seda donde se guardan. Y bueno, por ahí pasa un bicho, ¿no?, por la pared así, y bueno, cuando lo detectan empiezan a girar alrededor del bicho en la pared y lo llenan de seda. O sea, es lindo ver las casas. Bueno, tenemos terafósidos, que estas son megalomorfas, no sé si se acuerdan, que tienen disposición de los que dicen los paralela, ortognata, y son la familia dentro de las megalomorfas más diversa que hay. Y bueno, le puse a modo de ejemplo una especie que en realidad estos bichos no los vamos a encontrar por lo general alrededor de nuestras casas, pero como siempre la vemos en la ruta, viajamos mucho, y las vemos caminando, bueno, la vamos a poner. Y bueno, básicamente estos bichos son muy dóciles, no son agresivos para nada, y cuando lo vemos en la ruta es porque por lo general son machos que en época de reproducción buscando hembras. Tienen como característica notable que un parche de setos urticantes en el abdomen, que al sentirse amenazadas lo liberan con el cuarto par de patas. Bueno,
poco más. Esta especie de Plespelma longiternale, la Mostola orinche, esta es la que casi siempre vemos en la ruta. Y bueno, eso fue todo un poco de lo que sería la diversidad de los bichos comunes que podemos ver, y sobre todo en la Argentina y en La Pampa. Ahora vamos a hablar de los bichos considerados peligrosos por su veneno, arañas. Por ahí se malinterpreta bichos porque uno está acostumbrado a decirlo, en realidad está mal, ¿no? Pero bueno, esto surge en marco de la publicación de la Guía para el Reconocimiento y Prevención de Accidentes por Animales Ponzoñosos de La Pampa, que realizaron María Bruni, Claudio Ruiz y Nahuel Marega. Una guía muy interesante que además también brinda información acerca de la diversidad, por lo menos de arañas, también de reptiles. No solamente explican lo que significa el término ponzoñoso, también hablan de las especies que son peligrosas, obviamente, y dan un pantallazo de la diversidad que hay en nuestra provincia. Así que muy interesante la guía, muy buena, les recomiendo que la descarguen, está en la página de la Facu. Y igual si tipean el nombre así como está en Google, la pueden encontrar, los mandan directo a un enlace donde está el PDF descargable. Así que esto en marco de esta guía. Bueno, las arañas peligrosas de Argentina, vamos a hablar principalmente, ¿no? Tenemos 3 familias, y dentro de esas 3 familias, 3 géneros que se consideran de importancia médica. Tenemos ténidos, el primero ténido lo puse digamos, según la potencia del veneno o el peligro, o el potencial peligro, porque primero que nada ninguna araña es letal, es decir, no es que te pica una de estas y te va a morir, sino que bueno, la va a pasar muy mal, tenés posibilidades de tener una fatalidad, pero bueno, no es una guillotina, ¿no? Tenemos dentro de la familia Tenis, Phoneota nigriventer, es una araña que está en el norte del país, dentro de Pteridae, que es una de las familias también más diversas, que tendría que haber mencionado antes, porque también las podemos encontrar siempre en nuestra casa, pero bueno, ya vamos a hablar de ellas también. Y acá adentro tenemos las viudas negras, y luego tenemos Sicariidae, que son acá me puse mal el nombre. Loxosceles leta, que es la especie que más se encuentra en nuestra casa, se adaptó a vivir en nuestras casas y bueno, tiene un veneno necrótico que también ya voy a hablar un poquitito más. Vamos a arrancar con Teni, entonces había dicho, Phoneota nigriventer, en el norte del país, nada más tenemos esta especie, hay otras, pero bueno, está registrada hasta ahora oficialmente nada más que esta especie, y bueno, suele estar mucho en las plantaciones de bananas, y bueno, ahí tienen contacto con la gente que trabaja ahí, y después, bueno, cuando embalan las bananas pueden terminar en cajas de banana, y ahí terminan en cualquier parte del país muchas veces, pero bueno, eso no quiere decir que los bichos vayan a establecerse en otro lugar que no sea el lugar donde tienen las condiciones aptas. Pero bueno, parece que ocurren accidentes, porque además son bichos muy grandes, pueden tener el tamaño de la palma de una mano incluso, y bueno, cuando se sienten amenazadas, adoptan esta posición que dicen no te acerques porque soy recontra venenosa, y además son errantes, es decir que no la vas a encontrar siempre en el mismo lugar, sino que se van moviendo mucho, son cazadoras activas, así que bueno, generan bastante miedo. Tienen un veneno neurotóxico también, me faltó decir, que afecta, bueno, obviamente al sistema nervioso, produce espasmos, sudoración y, bueno, un montón de otras cuestiones relacionadas con la afección al sistema nervioso, ¿no? Y ahora vamos a hablar poco también, después de cada una, vamos a hablar con las que nos podemos confundir, ¿no? Las arañas que no son peligrosas y las podemos confundir con las que son peligrosas. Tenemos dentro de esta familia Tenidae, Ancylomete con color, que es una especie que puede llegar a estar en el mismo lugar, puede llegar a estar en simpatría con esta, Phoneota nigriventer. Y bueno, fíjense que así de hábito los bichos son muy parecidos, si no tenés el ojo muy entrenado no las sacás. Entonces, frente a esta situación, por eso siempre se recomienda nunca manipular a las arañas, por más que la gran mayoría no sean peligrosas. Pero dentro de los pteridios tenemos la Atrodectus, el género Atrodectus, las viudas negras, las famosas viudas negras. En Argentina tenemos unas 9 especies, creo que son. Y bueno, tienen un veneno neurotóxico también, en la picadura genera sudoración, espasmos, presión en el pecho, sensación de muerte, bueno, todas esas cuestiones
producto de la afección al sistema nervioso nuevamente. Son arañas, como vemos acá, con un abdomen globuloso, un negro lustroso, digamos, un color muy profundo, no se ven muchos pelos, y bueno, tienen el primer par de patas especialmente alargados. Estas hacen una oteca está compuesta de seda muy, muy densa, y son grandes las otecas en comparación con la mayoría de otecas que producen arañas de un tamaño parecido, digamos, y con el tiempo se van tornando de color amarillento. Entonces a veces podemos encontrar las otecas que son muy, muy, muy características y no encontrar los adultos. También podemos determinar que es una viuda negra por la oteca, entonces, claramente. Y bueno, dentro de este género tenemos el atracto geométrico y la viuda marrón, que tiene distribución mundial y no es peligrosa. Tiene las mismas toxinas, pero como en muy baja cantidad, no produce nada, básicamente. Y bueno, vemos acá que es marrón general, y bueno, si tenemos dudas, y podemos ver las otecas son parecidas a las rosetas, tienen todas esas rugosidades muy, muy características. Estas arañas, las viudas negras, principalmente acá en nuestra provincia, bueno, en prácticamente todos los lugares en los que estén, se encuentran a ras del suelo, en zonas periurbanas, rurales, siempre que hayan cuevas, imagínense chatarra, viejas osamentas, rastrojos, que es donde principalmente se producen los accidentes cuando la gente del campo está trabajando en estos lugares. Y nada, siempre a ras del suelo, y bueno, teniendo eso en cuenta, ya podemos saber dónde no tenemos que meter la mano o cuándo tenemos que ser precavidos. Para estos bichos también existe un suero, no dije anteriormente que para Foneuta también existe suero. Así que bueno, por lo general nadie se muere de estos bichos en ningún lado, ¿no? Se suelen confundir estas arañas con... Estas arañas se suelen confundir con unas también de la misma familia, del género Steatoda, que también están en nuestra casa, son prácticamente intradomiciliarias. Eso es como un aspecto que podemos tener en cuenta si tenemos la duda y no podemos ver al bicho porque tenemos una tremenda fobia. Decimos por lo muy general, que si la encontramos en casa no es una viuda negra. Las viudas negras no se adaptan a vivir dentro de una casa con actividad humana ni en zonas urbanas. Es muy, muy, pero muy raro. Y si encontramos, vamos a encontrar un juvenil, que anda a saber si lo vamos a poder terminar, y bueno, el juvenil seguramente se va a mover o se va a morir. Entonces tenemos Steatoda triangulosa, fíjense la diferencia. Primero que nada, acá no tenemos referencia, pero esta especie es mucho más chica que la viuda negra. Las otecas son también mucho más pequeñas, son algodonosas, siempre tienen ese color blanco brillante, y podemos ver esas estructuras en forma de esos patrones triangulares que le dan el nombre. Del otro lado tenemos Steatoda grossa, que también esta puede llegar a ser un poco más grande que la triangulosa, pero bueno, también están mucho en nuestras casas, en los jardines, y tienen un patrón blanco como si fuese una medialuna acá, y luego patrones que van variando según los individuos. Podemos ver de acá abajo, que se desarrolló prácticamente en completa oscuridad y no le vemos ningún patrón. O sea, están los patrones ahí, pero no tienen pigmentos. Entonces, bueno, estas no son peligrosas, obviamente. Tienen un veneno un poco más feo que el resto de la araña, pero no va a producir ni cerca lo que puede llegar a ser una picadura de viuda negra. Bueno, luego tenemos finalmente las arañas rincón de la familia Sicariidae. En Argentina tenemos 5 especies, pero bueno, otras especies no tengo mucha información acerca de su origen. Yo creo que algunas son autóctonas seguramente. Y Loxeleta, que es la que produce siempre los accidentes y la que siempre vamos a encontrar en nuestra casa, es introducida en realidad. Se supone que este bicho tiene origen en Chile, en una zona desértica, y bueno, llegó en algún momento para acá y encontró un ambiente perfecto en nuestras casas para proliferar. Bueno, este tiene un veneno necrótico que lo que hace es destruir la proteína de los músculos. Las heridas son feas, no puse ninguna porque no va al caso, las pueden googlear después si quieren bajo su propio riesgo, pero es una reacción muy fea, aunque es muy variable y también depende del lugar donde piquen, ¿no? Para estos bichos también hay suero, pero bueno, si no es administrado luego de 36 horas, en el caso de producirse un cuadro más grave que el necrótico, estamos en peligro. Igual ese cuadro es muy raro, es visceral se llama. Básicamente es como si el veneno
pasar a través de los riñones y ahí produjeran una infección generalizada que, bueno, se pone complicada la cosa. Pero es muy raro eso, y bueno, en ese caso tenemos el antídoto. La sintomatología de la picadura de estos bichos es muy, muy característica. Los síntomas comienzan fuertes luego de poco tiempo relativamente. Siempre me mandan fotos de picadura, obviamente yo no soy doctor ni nada, pero yo ni mucho menos, pero fácilmente se puede ver por la reacción y el tiempo que pasó que no va a ser una araña de rincón. Vemos una pequeña hinchazón luego de 3 horas, y no, me picó hace un día, no pasa nada, o tuve la picadura hace un día. Andás a ver si es una araña, sí. Pero bueno, se produce un dolor punzante y como de quemadura en el lugar donde pican, y luego con las horas vamos teniendo un cuadro general más complejo, donde bueno, tenemos dolor de cabeza, náuseas y también muchísimo más dolor en la herida. Pero bueno, por lo general, incluso en los casos de picaduras de este bicho, no siquiera se tratan porque no son bien diagnosticados, porque la gente tampoco siente que se va a morir, entonces nunca va al hospital. Pero bueno, después cuando pasan 3 días y ven que tienen un agujero donde le picó, ahí van al hospital y bueno, tampoco se puede hacer mucho una vez que el veneno empieza a actuar, la necrosis no se puede frenar prácticamente. Estos bichos siempre están en nuestras casas, lo podemos llegar a encontrar afuera, pero siempre en el patio, en un lugar donde tengan refugio y donde pueden llegar a pasar bichos, obviamente, en casas donde no se limpia, en lugares donde no se limpia, por eso se llaman de rincón, ¿no? En rincones donde no se limpia, donde no hay actividad, siempre proliferan ahí, y bueno, hacen una tela muy irregular, algodonosa, y los bichos se quedan ahí quietitos. Y ahí están, y bueno, por eso pasan tan desapercibidos, y nada. Se pueden mover cuando van a tomar agua, por ejemplo, salen a tomar agua en algún momento, que es muy rara vez, porque estos bichos, como ya le dije, están adaptados a vivir en condiciones muy secas. Y bueno, en ese momento, no sé, pasó, el bicho se trasladó, terminó en una ropa que tenías en el suelo o dentro de la zapatilla, más raro, pero bueno. Y bueno, te pusiste la remera o lo que sea, el pantalón, y el bicho estaba ahí, cuando sintió la presión contra la piel, picó, pero no son para nada agresivos, son muy asustadizas, y bueno, una vez que tenemos en mente eso y sabemos que pueden llegar a tener, las reconocemos dentro de nuestra casa, seguramente no lo vamos a poder terminar todo, siempre van a volver, la batalla la ganás, pero perdés la guerra, entonces lo ideal siempre es tener en cuenta las medidas de prevención, que es no dejar la ropa en el suelo, limpiar y sacudir siempre cualquier cosa que nos vayamos a poner. Y bueno, a los que se deleta, siempre la gente se los confunde, como les dije hoy, con el macho de cucucaña. Pero bueno, en realidad son bastante distintos. Lo que pasa es que lo dice alguien que se la pasa mirando araña, ¿no? Eso lo entiendo. Pero si le ponemos un poco de ganas, vamos a ver que 2 o 3 veces que las comparemos, no las confundimos nunca más. Miren los pedipalpos de cucucaña vernalis, como son paralelos, muy largos. Y miren en los exoceles beta, como son muy separados y cortos, casi redondeada es la forma final que tienen. Y además el plano general corporal del bicho es distinto. Miren, esto es un poco más radial, esto tienen las primeras patas muy largas. Por lo general siempre lo encontramos ¿sí? como con los 2 pares de patas hacia adelante y los otros de atrás hacia atrás, digamos, como un palito el bicho. Y por lo general vemos que los 3 pares de patas cuando están en posición de acecho están hacia adelante, de esta forma. Por eso se llaman los oceles, porque en esa situación adquieren una posición oblicua de las patas, lo que se les quiere decir patos oblicuos. Bueno, una vez que tenemos eso en cuenta, quédense tranquilos que no las confunden más. Además, siempre estas las vamos a encontrar en época de reproducción, y esta incluso la podemos encontrar todo el año, porque bueno, tienen las condiciones necesarias dentro de las casas donde se mantiene una temperatura estable. Nicolás, y bueno, eso, sí. tenés una pregunta. Te preguntan si bueno. la licosa eritognata Sí. u otras licosas pueden generar esos cuadros de necrosis, pero muy local y pequeños. Sí, es así, es como decís, se me escapó de mencionar eso. En un momento se creía que eran peligrosas, hace mucho tiempo ya, pero bueno, como dijo la persona que me preguntó, generan un cuadro local de necrosis muy pequeño que ni se acerca a lo que puede llegar a causar una loxoceles. Y después tenés a Jere García que te pregunta si la Atrodectus geometricus también es considerada de importancia médica. No, creo que mencioné en el momento que la mostramos que no es de importancia médica. Bien.
te agradecen porque es muy interesante la información para distinguirla también. Seguimos. Bueno, seguimos y terminamos justo. Así que gracias a la Universidad de La Pampa, de la Facultad de Veterinaria, por darme la oportunidad de hablar de lo que más me gusta y me apasiona. A María Bruni, a vos, Margarita, por confiar en mí y bueno, espero que les haya gustado. Hola. ¿Hay alguien? Les digo que sí. Nicolás, a ver. Sí. Nicolás. Me gustó esto sobre las arañas, mucho. Bueno, muchas gracias, me alegro que te haya Gracias. gustado. Pero, No, gracias a vos por tu interés. pero antes, Bueno, no sé si hay preguntas o... Acá Sofía Catignol te dice muy linda la charla, Mauricio Vázquez Bueno, gracias. también, muy buena la charla, Diego Gracias. lo mismo. Felicitaciones, amigo. Excelente. Nicolás, gracias por la info, muy interesante. Felicitaciones, Nico, muy interesante la charla. Qué grande el peque Nico. Les cuento que Bueno, tenemos gracias por otro la peque fe. más que es Delfina, que tiene 8 Sí. años, así que tenemos ahí 2 peques interesados por las arañas, fascinados Qué lindo, qué lindo. que nos acompañan. Muy Qué linda lindo. la charla, muy interesante la charla, muy interesante este mundo que se conoce poco. Muchas gracias, Nico. Sí, es poco el tiempo que tenemos para hablar por lo general y son muchos los temas, ¿no? Y yo, obviamente, recién arrancando, hay toneladas de cosas Acá para hablar. Sofía Catignole te dice que sí, que necesitamos más divulgación para cuidar de todos estos bichos. Súper clara e Exactamente. informativa, dice Raúl Alarcón. Tiene que haber una segunda parte, así que sí las vamos a preparar. Muy linda la charla, Nico, Íbamos a decir, felicitaciones. Nico, que cuando se hizo el Bueno, gracias. silencio, se estaban divirtiendo con el meme que habías puesto. Que muchos Ah, se fueron. seguro. Genial. Espero que... Entonces, pues, justo se hizo una pausa porque todos quedamos leyendo y nos reíamos Ah, del meme, por eso se había hecho la bueno. ausencia. Dice, Jere García te pregunta si hay alguna familia que te interese más que otra para estudiar. La verdad que no, me gustan todas por igual. Yo arranqué primero con las tarántulas, es decir, con las arañas pollito, por una cuestión de mascotismo cuando era más chico, mucho más chico, y bueno, después tuve la oportunidad de entrar al museo donde vi la gran diversidad de arañas que hay, y después de ahí ya no pude parar y me costaría muchísimo definirme por una familia. Igual los conocimientos del resto van a estar ahí, pero trabajar con una familia durante toda la vida, no lo creo. Seguro que varias, si se puede, si me da la cabeza y el tiempo. Tenés a varios pidiendo segunda parte, Nico, así que... Bueno, vamos a ver de qué podemos hablar, algo más específico va a tener que ser. ¿Actualmente estás trabajando en alguna familia en particular? Y ahora tuve la suerte de poder participar de algunos trabajos con la gente de Bahía, el grupo de Radiología de Bahía, que se especializan más que nada en biolomorfos. Y bueno, con ellos estamos trabajando en la descripción de unas especies de corrientes que son endémicas de un lugar muy, muy particular que hay allá. Y bueno, dentro de poco va a salir este trabajo. Y bueno, lo que presenté principalmente en el Congreso de la Enología fue la descripción de un macho de una especie que no se conocía, que era, a ver si lo encuentro en todo esto, que es un araneido, es decir, de la familia esa. Está muy detrás, me parece, ¿no? Esta, Caeta candidísima se llama la especie, y bueno, encontramos que primero la encontramos en Alvear, César Estela la colectó en Alvear, y bueno, con el tiempo pasaron como 2 años hasta que yo la vi y me pareció re interesante el bicho.
Luego pasó otro año más y, bueno, encontramos este bicho en unas muestras de Parque Luro de Emilia Rebollo que colectó en su doctorado. Apareció este bicho solo, y ahí, bueno, no sé, que tuve la suerte, la chispa de, no sé, algo adentro del inconsciente me decía que tenían alguna morfología parecida, sobre todo este color en el carapacho, bueno, sí, todo el color en general. Y bueno, descubrí que era el macho de esta especie y que no estaba descrito. Así que bueno, con eso estoy trabajando. Si se puede, lo vamos a publicar este año. Tenía un problema que el bicho es muy chiquito y vos para presentarlo tenés que describir la genitalia y con las herramientas que tenía a disposición era imposible. Así que bueno, quedó el trabajo ahí, presenté el resumen y nada, ahora si puedo voy a mandar las muestras a que puedan sacar unas fotos que me permitan hacer la publicación. Pero bueno, eso más que nada, eso es lo único que he podido hacer. Hay muchísimas otras cosas para hacer de lo que hemos colectado en el museo, pero bueno, también tengo que terminar la carrera y bueno, en algún momento la podré tocar. Pero bueno, sí, principalmente con araneido sería una cuestión. Bien, ¿y genética se le hace para poder describir? Eh, Solamente es genital. Estos bichos están bastante claros en cuanto a su taxonomía, es decir, son bichos muy raros, eso es algo que no mencioné, son bichos muy raros y únicos. Tiene este género nada más está en América, y hay 16 especies, creo, en Argentina hay 5 o 6, y son muy raros, responden al concepto de rareza, literal, y incluso en las colecciones de todo el mundo son rarísimos, así que están bien, y tienen unas configuraciones morfológicas muy distintas, entonces no hay problema taxonómico que requiera un análisis genético. Por ahí sí, ubicarlas dentro de la familia, sí, por ahí sí habría que hacer alguna genética, para ubicarlas mejor, porque ya se sabe más o menos dónde están en base a su morfología y hábitos. Pero sí, por lo general estos bichos que son tan, así, muy diferentes y fáciles, donde no son complejos, como se dice, taxonómicos, no se requiere un análisis genético. Nico, la segunda parte te pide Magalí, si puede ser dice la segunda parte, puede llegar a ser de los que se ponen peligrosos para la salud, ya que es algo de lo que tenemos muy poca información. Sí, lo que puede suceder, digamos, luego de la picadura de los bichos peligrosos, y eso, no sé, creo que escapa un poco de lo que podría llegar a presentar. Más o menos dije algunas de las afecciones, pero es algo más clínico, ¿no? No creo que María Inés te sería. pregunta, ¿dónde se encuentra esa especie, la amarilla que estás estudiando? Esa la encontramos en Alvear, primero la encontró César, y después la encontramos en Utracán. Tuvimos la suerte, hicimos una colecta en Utracán y aparecieron de 110 enredeos, apareció una hembra, así que súper contento. Teníamos un ejemplar más, no lo podía creer. Y el macho en Parque Luro, en unos muestreos que se hicieron en 2019, creo, 2000, sí, por ahí, hizo Emilia Rebollo. Esos bichos están a ras del suelo, digamos, en los pastizales, ¿no? Y son amarillos, así, imagínense, en un pastizal pampeano, todo amarillo, así como los ves, imposible. Y ya que son raros, son rarísimos. Y además tienen unas cuestiones comportamentales muy interesantes, que cazan exclusivamente polillas, y generan también una feromona para atraer polillas. No sé, unos bichos recopados, que al ser tan raros se complica muchísimo más estudiar algo así como el comportamiento. Bueno, les cuento que la oficina de turismo de la municipalidad se ha mudado hace un año al ex vivero Williamson y ahora tenemos una muestra de ponzoñosos de La Pampa que María Bruni nos ha prestado, así que aquellos que se quieran acercar, estamos en la 10 esquina 1, ahí pueden visitar la muestra, tenemos arañas, serpientes y al final de la muestra a todos los que la hayan visitado, vamos a sortear uno de los libros de ponzoñosos que escribió María. Excelente. Bárbaro, muchas gracias. Dice, ¿hasta cuándo está la muestra? Sofía, suponemos que va a estar más de un mes, así que podés ir tranquila, nosotros estamos de 7 a 13:30. Nos vemos el viernes entonces en la muestra. Genial. Bueno, liberamos a Nicolás, que tenía terribles nervios antes de empezar.
más que agradecidos con Nico, con María, con Nico 2, que estuvo muy participativo también. Nico Cañada, gracias. Gracias a todos los que se sumaron a la charla. Y sí, seguramente prometemos segunda parte. Vamos a tratar de convencer a Nico. Tenemos a María también ahí para colaborar. Así que muchas, pero muchas gracias. Más que agradecidos de que nos acompañen en esto de ir descubriendo un poquito más sobre el mundo de las arañas, tenerles menos miedo, más respeto y cuidar esa diversidad tan importante que tenemos en la provincia. Así Exacto. que muchas gracias. Bueno, Nos muchas vemos gracias a la todos. próxima. Adiós. Adiós. Bueno, Nico, gracias. Gracias, Nico. Un genio. Gracias a Nos vemos. ustedes. Muchas Nos vemos. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta Gracias, muy luego. bueno todo.